Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hay dos temas que me parecen importantísimos de explicar al auditorio. Saludando en primer lugar muy efusivamente a todos ustedes, agradeciéndoles por la sintonía. Estamos atravesando este jueves 12 de septiembre del 2019 y voy a contar con la gentil presencia de los doctores Esteban Santos y Adrián Bonilla, porque hay una habilitación de permisos transitorios para que los venezolanos puedan recorrer libremente nuestro territorio. Los que tengan adquiridos destinos concretos, o sea, visas que legalicen su presencia en el Perú o en Chile. Cualquier cantidad de venezolanos alegan tenerlo. Y lo único que han persuadido y han logrado es decirle a nuestro gobierno y a nuestras autoridades de migración: oigan, señores, no queremos quedarnos en territorio ecuatoriano. Lo que queremos es simplemente que nos abran un expedito callejón para poder traspasar territorio ecuatoriano y arribar a tierras peruanas o a tierras chilenas. Eso es lo que Esteban Santos y Adrián Bonilla van a tener la bondad de analizar esta habilitación de parte ecuatoriana de un permiso transitorio para venezolanos. ¿Con qué seguridades, doctor Esteban, se han preparado las autoridades de migración de nuestra Cancillería? Porque el señor canciller, entrevistado que fuera por la agencia española EFE, anunció que venezolanos en tránsito a otro país van a poder pasar por Ecuador. Alguien fue al Palacio Presidencial y convenció al señor presidente de la República, o en la mesa pequeña que tienen ahora, se decidió este particular. Yo veo que el monitoreo posterior va a ser bastante complicado. Me quedo con su explicación y el entendimiento de esta disposición migratoria que me ha llamado profundamente la atención. Buenos días, doctor Santos, bienvenido. Buenos días, mi querido Gonzalo, muchísimas gracias. Como siempre es un placer estar aquí. Mire, hemos conversado, creo, ustedes han dado la oportunidad de tener esta noticia siempre en palestra por la importancia y la relevancia de la misma. Y lo hemos conversado en algunos momentos. Me gustaría empezar siempre con una tónica de sentir que existe una responsabilidad seria del Estado, de que existe una política de Estado programada, planificada para este tema. Ahora, siento que en muchos aspectos existe una suerte de improvisación a lo largo del camino. Recordemos lo que fue al comienzo cuando se intentó imponer simplemente una restricción que atañía solo a los ciudadanos venezolanos, la misma que fue confrontada por la entonces defensora del pueblo y que las Cortes le dieron la razón por ser un tema de discriminación en virtud de una nacionalidad. El día de hoy tenemos una visa, y esta visa, entre comillas, humanitaria, que es lo que está intentando prevenir el ingreso de ciudadanos venezolanos al Ecuador. Esto con una tónica, porque de acuerdo a cifras oficiales, se habló que en los picos el Ecuador recibía hasta casi 5,000 personas diarias. Y luego de la imposición de la visa, pasamos, de acuerdo a cifras oficiales, a casi 50. Entonces, ahí vienen las primeras preguntas. Bueno, ¿qué pasó con estas personas? ¿Dejaron de venir al Ecuador o están ingresando por caminos irregulares? Lo segundo, entender estos migrantes. Yo creo que es un facilismo decir que son migrantes económicos sin más. ¿De dónde están saliendo? Están saliendo, lamentablemente, de la peor dictadura que se ha dado en los últimos tiempos en América Latina. Hoy día, Venezuela, yo me atrevo a decir a la luz del derecho internacional, es ya un Estado fallido. Es un Estado fallido que está exportando hambre, miseria y desespero a las personas, que vienen aquí en condiciones deplorables. Escuche el Palacio de Gobierno. Sin ningún tipo de seguridad o garantía estatal.
y llegan a estas condiciones, insisto, deplorables, y están aún así mejor que en su país. Entonces, mientras no se supere esta realidad de lo que están viviendo, de lo que están huyendo, el verlos pasar frío en Rumichaca, el verlos llegar sin ningún tipo de expectativa y que siga siendo eso una respuesta, es algo preocupante. Y ahora, estimado Gonzalo, yo creo que aquí hay un tema muy importante que tomar nota. Por un lado, ¿qué es lo que acabamos de decir ahora? Tomamos nota de que existe un problema, por ejemplo, de reunificación familiar. Gente que no quiere quedarse en el Ecuador, está en Colombia, está en el Perú o está en Chile, como usted lo mencionaba, y lo único que queremos es este tránsito. Inicialmente pensábamos que el Estado ecuatoriano iba a facilitar justamente, como en ocasiones pasadas, el transporte, por ejemplo, para poder verificar que efectivamente se dé este corredor. Ahora lo que se ha dicho es, usted va a tener un libre tránsito por todo el territorio nacional durante Correcto. estos 10 días, y suscribo perfectamente esta primera inquietud de cómo va a ser ex post el control y de saber exactamente quiénes se quedan y quiénes se van. Ahora hay un tema, como le decía, para mí extremadamente delicado, y mire cómo intento concatenar estas ideas. Hace unos días en Colombia pasó un hecho muy importante. Una rama pequeña, disidente de las FARC, acaba de anunciar que retoma las armas. Esto ha sido un problema muy sensible en Colombia, y expresamente, ¿qué es lo que se sabía desde un comienzo? Que desde los acuerdos de La Habana, estos señores no entregaron todas las armas y estos señores no entregaron todo el dinero. Hay muchos desmovilizados, y ¿qué es lo que necesitan en este momento? Yo quiero dejar sentado una idea muy clara. Tenemos a miles de personas que están saliendo a diario del país Venezuela. No tienen ninguna protección por parte de este régimen y llegan a buscar una ayuda internacional que tampoco se les está dando, porque el primer argumento, con toda su razón, se dice: ese no es problema nuestro, y sobre todo tenemos nuestros propios problemas y no podemos afrontar con una crisis que a todas luces está desbordada y que ha desbordado también las políticas públicas del Ecuador, de Colombia y del Perú. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es carne de cañón, y que crudo decirlo de esta forma. Familias jóvenes de personas desesperadas que no tienen una ayuda de un país, que no tienen una ayuda de una comunidad, y que de repente se pueden ver vistas a que sean expresamente trata de todos los crímenes y los males que se puede pasar cuando hablamos de una trata de personas, pero sobre todo estas personas que tienen estos desalmados que operan al margen de la ley, que pueden empezar a querer a rearmarse, porque lo que necesitan es gente. Y de repente, cuando no hay una ayuda de un Estado, cuando no hay una ayuda de ningún organismo internacional, y lo que vemos que los únicos que les quieren tender, entre muchas comillas, la mano, son estos grupos irregulares, ¿cómo no nos puede importar eso a nosotros? ¿Cómo podemos decir que eso no es problema nuestro y que no nos va a afectar como ecuatorianos? Y por eso lo más importante es entender qué política pública seria estamos realizando. Exactamente. Y que no estemos en este vaivén del día a día. Ajá. Y de la petición del vecino, y entonces trabajamos a posteriori y sobre todo tratando de navegar las olas conforme van pasando. Eso es un tema muy de fondo. Por si acaso me hable el presidente Correa, yo hago esto. Da esa impresión realmente de que es un reparo presidencial absolutamente inconveniente para los intereses de nuestro país. Pero usted, señor canciller, ¿qué pensó? ¿Qué pensó, señor canciller, para darle esta especie de asesoría, si fue la suya? ¿O qué pensó usted iba a resolver o va a resolver con una decisión muy controversial como esta? Entrevistado que fuera, ¿qué le dijo usted, canciller, a la agencia EFE? Ecuador permitirá el paso por su territorio a inmigrantes venezolanos que dispongan de visados para terceros países. Así lo anunció José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. Todos los ciudadanos venezolanos que quisieran ir a un país, a un tercer país, y transitar, usar el territorio ecuatoriano para llevar a ese tercer país, pueden hacerlo solicitando en los puntos de ingreso al Ecuador un permiso de tránsito. Ese permiso de tránsito es gratuito, es un permiso de tránsito cuyo único requisito es que la persona interesada en obtenerlo presente una visa válida del país al cual se está dirigiendo. El permiso, que ya está habilitado en las terminales fronterizas, concede al emigrante la posibilidad de circular libremente por territorio ecuatoriano durante un periodo de 10 días con el fin de llegar a su destino. El permiso de tránsito únicamente se
entrega en los puntos de ingreso autorizados del Ecuador, oficiales. Valencia precisó en ese sentido que su país no tiene la intención de que se le ocasionen problemas por esta situación a terceros estados. No podemos nosotros, de alguna manera, crear un problema a ese tercer país enviándole una persona que no tenga visa y que, por tanto, a quien va a reclamar es al Ecuador. La Cancillería también aclaró que han expedido una específica directriz recordando a las autoridades de control migratorio, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, que los venezolanos que vayan a un tercer país y presenten la visa de ingreso a dicho territorio pueden obtener un permiso de tránsito del Ecuador que les permita llegar. Bueno, queda explicado, doctor Adrián Bonilla, otro de nuestros excelentes invitados para esta primera hora. Estamos tratando el tema de la habilitación de permiso de tránsito para venezolanos que dicen van al Perú y que muchos alegan tienen visas para residir o buscar empleo, ocupación o una razón de ser hacia Chile. Y eso nos parece que monitorear, controlar aquello y justificar, digamos, ese argumento no está muy bien perfeccionado, o por lo menos no se va a cristalizar. Y vamos a tener lo que damos en llamar tradicionalmente, doctor Adrián Bonilla, una población flotante que no vamos a saber a qué vino, qué destino realmente está en su óptica naturalmente angustiosa, óptica y desesperanza en territorio ecuatoriano. Nos multiplicamos en número y los gastos y los problemas, los conflictos que pueden suscitar esta presencia desmesurada, digamos, de ciudadanos sin beneficio de inventario de lo que van a hacer, a lo que se van a dedicar y peor, a su tránsito comprometido realmente. ¿Cómo analiza usted este conflicto que se ampuló desde ayer porque le convencieron al presidente Moreno? A ver, los ciudadanos venezolanos migrantes con pasaporte y visas de otros países son una minoría pequeñísima en relación al volumen de personas que están intentando cruzar la frontera. No todas las personas que cruzan la frontera, no todas las personas que llegan de Venezuela, cruzan Colombia y van a Ecuador, son personas que se quieren quedar en el Ecuador. Hay una parte importante de este flujo migratorio que quiere llegar hasta el Perú, porque en el Perú se asentaron más tempranamente que en el Ecuador familias de migrantes venezolanos, y de lo que nosotros estamos hablando son de redes de migración, que es normal, son las mismas que los ecuatorianos tenemos en los Estados Unidos y en Europa, redes. Nosotros seguimos expulsando personas migrantes a los Estados Unidos y hacia Europa, y son personas que quieren o reunificarse con sus familias o aprovechar estas redes de amistades y de conocidos que se forman en los países de destinos para conseguir un trabajo. Entonces es una minoría chiquitita la que tiene una visa, es una minoría pequeñísima la que tiene un pasaporte. Es muy difícil conseguir un pasaporte venezolano en Venezuela porque son muy caros para la población. Es decir, si nosotros miramos que el salario mínimo de Venezuela se calcula, está en algo parecido a $3 y el costo del pasaporte cuesta varios salarios mínimos, 50, entonces es muy difícil adquirir, además no hay especies. Entonces los pasaportes pueden conseguirse eventualmente en mercados que no son necesariamente oficiales y son muy, muy caros. Es gente que quiere tener una nueva vida. Entonces, el que se permita que haya un corredor migratorio a personas que teniendo pasaporte válido, tienen visa de otros países, es una medida racional que de una u otra manera facilita el tránsito de esas personas. Si uno tiene una visa del Perú, quiere irse al Perú. Seguro. Quiere irse al Perú. Es lógico. Sí, de la misma manera. Pero no creo que en la realidad se cumpla. En la realidad lo que ocurre es que tenemos... No, en la realidad, con los que tienen visa de otros países se van a ir a otros países, la mayoría, la inmensa mayoría.
En la realidad lo que puede pasar, lo que está pasando en el Ecuador, en el Perú, en Chile, en Argentina, en toda Sudamérica, es que las personas que quieren migrar, migran de todas maneras, con visa o sin visa, por los puentes fronterizos o por caminos aledaños, arriesgando sus vidas, sometiéndose a bandas de traficantes de personas, pagando sobornos, pero van a migrar de la misma manera que la potencia más importante del mundo, los Estados Unidos, que tiene el mayor ejército del planeta, la mayor policía del planeta, los mayores y más numerosos satélites del planeta, toda la tecnología para controlar su frontera. De la misma manera que los Estados Unidos no pueden controlar su frontera respecto de la migración legal e ilegal, los países sudamericanos tampoco. Entonces, ilegalizar, ¿sí? Ilegalizar en el sentido simbólico la presencia de ciudadanos extranjeros no hace mucho sentido. ¿Y cómo vamos a verificar en esencia de que todos los ciudadanos, que usted dice es un mínimo universo, tengan los pasaportes hacia Perú y hacia seguramente Chile? Porque ese es un tránsito legal, absolutamente legal. Entonces basta con ingresar a un puesto fronterizo en el aeropuerto, en el puente de Rumichaca, en el puente de San Miguel, en todos los puestos fronterizos ecuatorianos, y enseñar su pasaporte, que necesitan un pasaporte, y su visa. Es la única manera de verificar. Muy fácil. A estas personas se les hace muy fácil. Entonces, estas personas pasan la frontera y llegan a su lugar de destino. O sea, no tiene sentido ponerles un corcho, porque de todas maneras van a pasar. No tiene sentido ponerles un corcho cuando lo que quieren hacer es irse a otros países. Pero el problema de la migración venezolana y del flujo migrante y del volumen no son las personas con pasaporte. Definitivamente no son las personas con pasaporte y con visa hacia otros países. Son las personas que no tienen recursos y que de todas maneras cruzan la frontera hacia un país, como en el caso ecuatoriano, en donde la contracción de la economía vuelve difícil su inserción laboral. No olvidemos que la migración venezolana, la mayor parte de los emigrantes venezolanos se quedan en Colombia. Y es una cantidad inferior la que está cruzando las otras fronteras y yéndose a otros países sudamericanos. Sudamericanos porque es muy difícil en estos momentos acceder a los corredores migratorios y muy caro acceder a los para estándares de la economía venezolana, acceder a los corredores migratorios centroamericanos, ¿no? Si la comprobación no es óptima de parte de nuestras autoridades en el sitio de Huaquillas y traspasan Huaquillas, arriban a las poblaciones ecuatorianas y de a poco se van adaptando en búsqueda naturalmente de un destino que les asegure trabajo, sobrevivencia, alimentos y un escenario mejor que Rumichaca. Avanzan y se van, digamos, distanciando del resto porque se quedan a cohabitar en territorio ecuatoriano hasta tener una forma de enlace con sus potenciales apalancamientos familiares, de amistad o de paisanaje. Un poco ese ha sido el destino incluso de nuestros migrantes hacia los mercados laborales de Norteamérica, en el caso ecuatoriano, y latinoamericano. Esa es la aventura. Pero yo lo que digo es, el instante en que lleguen a Huaquillas y hagan otra Rumichaca en Huaquillas porque no han tenido los papeles necesarios para trasponer la frontera hacia Perú y hacia Chile, nos quedamos con otro encargo más voluminoso o más complicado. Esto es lo que debían haber meditado antes de definir esta disposición, el control. Allí usted tiene marcados escepticismos. ¿De qué orden, doctor Santos? Gonzalo, yo creo que primero hay que tener muy claro la hoja de ruta, qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando simplemente que no se den ingresos de nacionales venezolanos al territorio ecuatoriano. Estamos buscando un orden dentro de nuestro límite territorial, o lo que queremos es una reorganización de estos ciudadanos, de esta migración hacia terceros lugares. Tomando nota de esto,
Está claro que ha sido una migración que nos ha desbordado. Está claro que tenemos un problema, porque no se habla de una deportación, por ejemplo, de malos ciudadanos. Hay muchos, creo que son la gran mayoría, quienes vienen en busca de aportar, de tratar de mejorar una situación, de tratar de buscar, como usted muy bien lo dijo, un trabajo y sobrevivir. Ahora, como no tenemos una relación plena con el régimen de Maduro, no existe esta fórmula de poder, por un lado, sacar a los malos elementos y no poder lidiar con esto. Le cuesta a las arcas estatales un monto muy importante y que está claro que no lo podemos afrontar solos. Ahora, estamos esperando una ayuda internacional ¿de quién? Y una política conjunta, ¿con quién también? Lo hemos dicho en espacios anteriores, esto fue el problema, entre otras cosas, porque la UNASUR, por ejemplo, fracasó, porque no existió una unanimidad, no existió una voluntad política de los estados que la regían, y esto terminó siendo siempre este punto de inflexión que terminó con este organismo. Ahora, dicho esto, ¿perdón? Disculpas. Dicho esto, lo que a mí me opta a decir es que Venezuela en este momento, con la hiperinflación que tiene, con este flujo irrestricto de personas y con la voluntad expresa que tiene el régimen de querer sacar a personas, porque eso es algo que le interesa también al señor Maduro, son personas que no estarían comiendo. Es que ya hablar de un aporte, aquí lo que estamos hablando es de una supervivencia, entonces el Estado tiene que dar la supervivencia mínima, y ¿a quién lo va a hacer? A quienes quieran estar con ellos. Para ellos el privilegio de preocupación estatal radica en los militares, que ha desplazado hacia la frontera colombiana. Tiene otras motivaciones, incluso de gente que está convencida de sus prédicas y de sus prácticas. Más que eso, es la supervivencia. Es la supervivencia porque él sabe que suelta el poder y probablemente pierde la vida. Está claro que lo único que están buscando es mantenerse, enquistarse en el poder a toda costa, a un costo social que cada vez ya lo estamos contando en millones. Entonces, la respuesta, y que eso es a lo que queríamos llegar, ¿qué respuesta puede dar? Estamos hablando de que cada país gira hacia su propia política sin más. No podemos hablar de una política conjunta, no podemos hablar de una presión real, y mientras no exista una presión real, ¿qué quiere decir una presión real? Poner una visa a los ciudadanos que están tratando de huir de ese régimen, ¿es una presión real a Maduro? O una presión real, por ejemplo, es qué estamos haciendo para pregonar que este señor que está usurpando el poder puede efectivamente darse un régimen transitorio, que pueda darse una elección libre avalada por una comunidad internacional. Mientras no existe esto, estamos en más de lo mismo. Ya son varios años de esto, son varios años, y yo personalmente no veo una respuesta ni siquiera a la mitad del camino. Veamos lo que va a pasar en la Argentina. A finales de un mes probablemente la región pierda un séquito muy importante y volvamos a tener la presencia de la señora Kirchner. Eso va a decir que probablemente tengamos un nuevo aliado del talante de Argentina. Un giro populista. Y que pueda restarle esta presión de lo que estamos buscando al régimen del señor Maduro. Yo termino siempre diciendo que lo importante de entender que los problemas son globales, que en el mundo actual no podemos decir que es problema de Venezuela y que lo arreglen ellos, porque estamos viviendo y sintiendo los estragos a diario. Por lo tanto, evidentemente es un problema ecuatoriano. Lo que mencionábamos hace un momento de lo que puede ser el crimen organizado que pueda lucrar justamente de este desazón, de este sinsentido del Estado fallido que existe en este momento, por supuesto que nos tiene que importar. Entonces, ¿qué estamos haciendo para trabajar conjuntamente con los gobiernos vecinos? Claramente con Perú, claramente con Colombia. El Ecuador tiene una participación primordial, pero hasta ahora no existen esfuerzos en conjunto. No existen, por ejemplo, lo he dicho varias veces, que espera el Ecuador, por ejemplo, para sostener una participación más activa en el Grupo de Lima. Por poner un ejemplo, ¿qué estamos haciendo para expresamente romper relaciones con las personas afines al régimen chavista, congelar sus bienes, no permitirles la entrada? En fin, que toda una región pueda hacer esto. Eso es una presión real. De lo contrario, estamos yéndonos contra el talón el más débil, que son las personas que están indefensas y que no encuentran un sustento ni en su país ni en los países que están buscando un socorro. Están hablando de $2. ¿A qué refiere aquello? La hiperinflación, a eso llegó. Sí. Al salario mínimo venezolano calculado en dólares en estos momentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen con eso? ¿Cuánto pueden traer y ahorrar? Como un fondo de presencia en cualquiera de nuestros países, especialmente en Ecuador, que es una economía dolarizada, consiguientemente una economía muy onerosa, no le sirve absolutamente para nada. Pongan, perdón, solo en ese prisma. El Ecuador quiere cobrar $50 por una visa humanitaria.
El Ecuador dice, bueno, podría aceptar, pero tiene que por lo menos presentarme un pasaporte. Si es 25 salarios, ¿cuánto saldría? Es que el tema es que con el nivel de hiperinflación que tiene Venezuela, el hacer este ejercicio ya resulta inclusive infructuoso. Simplemente está claro que no existe. Y así tuviera en el supuesto no consentido, tuviera esto dinero, tampoco lo puedo obtener, porque no me dan, como muy bien se decía, un pasaporte. Si no me dan un pasaporte, si la gran mayoría no puede tampoco pagarlo, y si finalmente en este desespero no tengo los servicios básicos, y por eso hablaba de un Estado fallido, no existe una protección mínima por parte del Estado, no existe una seguridad mínima por parte del Estado, no existe alimentación, no existen servicios básicos. Y por lo tanto, ¿qué es lo único que les queda a estas personas? Migrar, y el rato de migrar tienen estas condiciones paupérrimas, y en estas condiciones paupérrimas no solo que no son ayudados por otros estados, sino que intentamos cerrarles la puerta. ¿Es o no es entonces un caldo de cultivo perfecto, esta carne de cañón que grotescamente lo digo, para que justamente grupos que operan al margen de la ley puedan gratamente lucrarse de la tragedia humana? Y esto es un tema que por supuesto le interesa al Ecuador y tiene que tener una respuesta muy clara. Someramente le escuché a la señora María Paula Romo algo mencionar al respecto, pero seguimos atentos a ver una política de Estado seria. Mientras esto no se dé, seguiremos hablando aquí, mi querido Gonzalo, cada vez más con penurias, viendo cómo cada vez más la situación llegar a un extremo de $2, en mi criterio ya ha sobrepasado cualquier estándar lógico, mínimo, racional. Y a eso sumémosle el hecho de que no existe ninguna respuesta seria porque poner simplemente, cerrar la puerta es tratar de tapar el sol con un dedo. Van a seguir migrando por pasos irregulares, van a seguir arriesgando la vida, y mientras no exista esta política seria de la región, pues lamentablemente seguiremos en esta realidad latinoamericana a un costo social cada vez mayor. Las puertas del hambre, ¿qué puede generar con esta población flotante en nuestros países? Estamos hablando Adrián Bonilla. Estamos hablando de un fenómeno sudamericano, ¿sí? Esto no es algo que ocurre exclusivamente en el Ecuador. En el Ecuador se nota mucho porque las personas están en la calle, sobre todo en Quito, en las esquinas de Quito, en situaciones de mendicidad, en fin, en el Ecuador se nota mucho, pero hay muchas más personas migrantes en Colombia que en el resto de los países sudamericanos. Hay migración venezolana en Perú, muy numerosa, en Chile, en Argentina, en Brasil, ¿sí? En el Ecuador, el tema es que el contexto económico del Ecuador es un contexto muy difícil en estos momentos, y esto hace que se note mucho. Ahora, si vamos a los datos, si somos serios y vamos a los datos y nos despejamos de prejuicios, vamos a encontrar que la presión de la población migrante sobre los recursos públicos ecuatorianos es mínima. De acuerdo. Es mínima. Los niños y adolescentes venezolanos con acceso al sistema público ecuatoriano son menos del 0.5%. Es mínima. La presión de los ciudadanos venezolanos sobre el sistema de salud pública ecuatoriana, que son las dos partes más importantes de cualquier sistema de protección social, sigue siendo mínima. No es una presión que se refleje presupuestariamente. Los recursos públicos ecuatorianos están destinados en estos momentos básicamente a lógicas de protección, de cuidado de la frontera, en fin. Pero la presión sobre recursos públicos no es en estos momentos relevante de la población venezolana, a pesar de que se calcula que son como 350,000, hay personas que ponen en más el número de ciudadanos y de ciudadanas venezolanas que se encuentran dentro del Ecuador. El fenómeno de la migración en el Ecuador, como en otros países, puede ser leído perfectamente a través de los datos, pero es leído fundamentalmente en la sociedad ecuatoriana a través de lógicas de construcción simbólica, ¿sí? Que en el caso ecuatoriano, que ha sido una sociedad que nunca ha sufrido este tipo de migraciones, ha desatado una ola de xenofobia hacia los venezolanos, pero no solamente hacia los venezolanos, hacia todos los migrantes que se encuentran en el Ecuador en estos momentos, hacia los migrantes pobres, por supuesto, ¿no? Porque hacia los migrantes ricos no existe xenofobia. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿sí?, en términos ideológicos, un fenómeno social sobre el cual la sociedad ecuatoriana no es responsable, sobre el cual el Estado ecuatoriano no tiene los recursos y tampoco es responsable. El Estado ecuatoriano no es responsable de un fenómeno de carácter transnacional, no es responsable de un fenómeno de carácter transnacional, no tiene los recursos para dar cuenta de un fenómeno que no puede controlar. El Ecuador no puede controlar la economía venezolana, no puede controlarla. Ni Colombia,
¿sí? Que tiene un Producto Interno Bruto superior y una población muy superior a la venezolana, ¿sí? Puede controlar la economía venezolana. La economía venezolana se encuentra en un momento de crisis, hay una crisis social de carácter general en Venezuela y una ola migratoria para la cual el hemisferio, y particularmente Sudamérica, no estuvo preparada, y el Ecuador no. Cuando nos enfrentamos frente a estas personas, sí, que llegan, que están en las calles, sí, que mendigan, que de repente ofrecen trabajo en todas las esquinas, que están siendo explotadas por pequeños empresarios, por microempresarios, por empresarios familiares ecuatorianos. Todos sabemos eso, que no les pagan salario mínimo, no les afilian al seguro, les pagan la mitad de lo que deberían ganar. En fin, todas las cosas que sabemos que pasa con las migrantes venezolanas y con los migrantes venezolanos aquí en el Ecuador. Cuando nos enfrentamos a eso, y además, sí, lanzamos una carga ideológica feroz de rechazo, de desprecio, de discriminación, nosotros no estamos haciendo nada por solucionar el problema. Y estamos ahí pidiéndole al Estado que haga todas las cosas, y el Estado no tiene los recursos, y la sociedad ecuatoriana hace todo lo posible con visiones xenofóbicas, ¿sí? Con visiones ideológicas, con visiones levantadas sobre el temor a lo que no es propio, un temor que no se justifica a lo que no es propio. Estamos empeorando la situación, y ahí sí es fácil echarle la culpa al Estado, a otro gobierno, a la economía mundial, a los Estados Unidos, a quien queramos echarle la culpa, pero no podemos reconocer que en el Ecuador no hemos tenido la capacidad social de construir redes que permitan acoger de mejor manera a estas personas que además no tienen otras opciones. Ya, pero ¿cuáles son las políticas solidarias? ¿A quién le puede gustar tener a toda la familia mendigando en una esquina? Por favor, si no es una cuestión de gusto. Es algo que ocurre porque no hay otra opción. Entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren agarrarlos, meterles en unos camiones y arrojarles a un precipicio, devolverles a Colombia? ¿Qué es lo que quieren? ¿De qué están hablando? Preparar una política para tratar precisamente esta corriente migratoria. Sabiendo que es... No simplemente con decretos coyunturales que nos alejen del drama de la presión en los puentes fronterizos. Eso es lo que han hecho. Y con eso tampoco estamos solucionando el conflicto ni de ellos ni de nuestras poblaciones. Entonces, también miramos cuáles son los impactos negativos para nuestra población, que también es válido que pensemos en ellos. Tenga la bondad, Esteban. Yo creo que aquí hay una realidad muy latente, es la parafobia. Esta fobia no es al venezolano como tal, sino es al pobre. Es muy cierto esto. Y la realidad de que todos nuestros problemas es fácil secundarlos a un tercero. Entonces, robaron el carro a alguien. Es lo que está haciendo Maduro. También eso hay que considerar. Pero por supuesto, el populismo... ¿Cuál es la práctica de Maduro? Usted lo ha dicho muy bien, porque él puede lucrar de ese discurso populista. Miren cómo les tratan afuera, miren cómo discriminan al venezolano. Aquí está la espada de Bolívar que les va a ayudar a seguir viviendo de pan y circo. Circo, ya no hay pan. Y esta lógica en la que vemos que la sociedad puede ya tergiversar y culpar de todos los males de la sociedad. Entonces, insisto, escuchamos de un robo a algún familiar, son estos ciudadanos. O pasa cualquier cosa sin ninguna prueba, y este es otro de los datos muy importantes de verificar, que efectivamente no es la población migrante venezolana la que, cuando estamos hablando de un porcentaje del monto de la criminalidad, la que se pueda hablar efectivamente que sea gracias a este nuevo flujo. Entonces, ¿qué sí es real? Es real el que todos podemos ver latente cómo nos estamos volviendo... no sé si que el corazón duro se diga esto, pero esta realidad de simplemente ver cómo la mendicidad está desbordando todas nuestras fronteras, todos los semáforos y todas las esquinas. Y por eso es que esta lógica, lo que estamos desesperados por entender es qué estamos trabajando, si es que lo estamos haciendo, para tener una solución en conjunto. Yo entiendo que el decir esto de labios para afuera puede también tener una connotación. Ahora, la respuesta muy clara que me permito decir, y por eso siempre vuelvo a aparejar a los organismos internacionales y a las políticas de Estado conjunta. Mientras no exista esto, Ecuador está claro, es un país en vías de desarrollo que tiene sus propios problemas. Colombia lo propio, Chile lo propio, Perú lo propio. Mientras no exista una política seria a través de un plan
mediano por lo menos, por no decir a largo plazo, seguiremos en más de lo mismo. Y este más de lo mismo tiene un costo social cada vez más alarmante. El problema cada vez más alarmante no es solo ver la mendicidad, sino que existe efectivamente esta parafobia aparejada a la xenofobia real. Y esta xenofobia real ya se están empezando a ver crímenes de odio, ya se están empezando a ver efectivamente los episodios que vivimos hace unos meses en Ibarra. Eso es algo que nos tienen que simplemente, lo tenemos que rechazar como ecuatorianos. Nuestra propia bondad, naturaleza humana, es algo muy lamentable de ver cómo podemos borrar este pasado tan fácil, cómo pudimos ser los primeros en tildar de lo que nos hacían los ciudadanos españoles cuando se dio la migración luego del feriado bancario aquí en el Ecuador, o lo propio en los Estados Unidos, y miren cómo terminamos nosotros reaccionando efectivamente a estas poblaciones vulnerables. Si no existe una ayuda real, seria, si es que no existe un proyecto claro, para esto yo termino siempre diciendo, primero hay que extirpar el cáncer. De lo contrario, estamos simplemente hablando de paños tibios hacia un cáncer que cada vez ya está en un estado de metástasis. Y este estado de metástasis se llama Nicolás Maduro. Mientras esto siga pasando, nosotros somos quienes estamos pagando por este lamentable problema. Está claro que a Maduro le interesa que la gente siga saliendo, porque esto ya es problema de alguien más, y son gobiernos de alguien más que no tengo que yo afrontarlo. Entonces, es claro que esta lógica final va a ser que el Ecuador va a seguir teniendo que afrontar, Colombia va a tener que hacer lo propio, Perú lo propio, la escalada, la tensión social sigue incrementando, nuestras políticas siguen pareciendo este vaivén de lo que va pasando el día a día, en lugar de ser políticas públicas claras, serias y trabajadas, y por lo tanto seguiremos, estimado Gonzalo, de aquí en nuevos episodios, y espero estar profundamente equivocado, hablando de cómo la vida se ha ido tergiversando aún más, cómo las condiciones han seguido cambiando aún más en detrimento para esta población y por lo tanto también para los propios nacionales, sin ningún aviso de ningún cambio como tal. En el Ecuador tenemos un gobierno que va a cambiar en ¿qué? Año y medio, 2. Y no tenemos ningún vicio de que pueda existir una política seria de cambio. Lo que les decía, lo que pueda pasar en la Argentina, veamos lo propio en Colombia. Entonces seguimos un poco más de lo mismo. Latinoamérica lamentablemente no termina de aprender de su historia, y el futuro bajo este prisma sigue siendo muy opaco si es que no tenemos una postura clara como región. Caballeros, hay una instancia o un escenario más complicado todavía que está en ciernes. Yo me temo que lo ejercitado ayer en Washington, en la convocatoria del TIAR, en OEA, en la Organización de Estados Americanos, es una preparación a un episodio que inevitablemente también se viene. Porque el desespero venezolano es hacer bronca con la nación vecina más cercana, que es Colombia. Y entonces allí está la situación, y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos justamente discutía respecto a la activación del TIAR para tratar el caso venezolano, en donde el representante ecuatoriano Carlos Játiva dijo lo siguiente: mi país, el Ecuador, apoyará el proyecto de resolución bajo examen, al tiempo que seguirá promoviendo iniciativas regionales encaminadas al respeto de los derechos y dignidad de los venezolanos en la diáspora, en especial de los grupos de atención prioritaria, a través del denominado proceso de Quito. Justamente hace pocos días concluyó en el Ecuador la reunión tripartita para el intercambio de experiencias en el manejo de flujos migratorios en la región, en la cual, junto con Chile y Perú, se están elaborando mecanismos para mejorar la administración de la gestión en favor de nuestros hermanos venezolanos. Esta es la señal desde la capital norteamericana, pero hoy tenemos la oportunidad de platicar con mis invitados en el estudio, con el ex canciller, doctor José Ayala Lazo. ¿Cómo resolvemos esta situación? Ex canciller, muy buenos días. Tenga la bondad, la coyuntura es complicadísima desde todo punto de vista. José Ayala, en Cadena Democracia, en vivo y en directo. Adelante, doctor. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ¿cómo resolver este problema? Estamos tratando de hacerlo, de aportar con algunas ideas que promuevan una solución pacífica de la crisis venezolana, pero hasta este momento no se ven resultados satisfactorios suficientes. De modo que eso pone en evidencia la dificultad grave que existe para tomar medidas colectivas en estas materias
cuando en el pasado reciente e histórico de América Latina, el principal principio que regía la relación internacional era el de no intervención en asuntos internos de un Estado. Ahora estamos viendo cómo la crisis venezolana afecta a otros países y en consecuencia les mueve a tomar iniciativas para tratar de salir del impasse en que se encuentra la crisis. Yo creo que las últimas decisiones, por ejemplo, del señor Maduro, no hacen sino manifestar hasta qué punto está resuelto él a actuar en irrespeto de la convivencia pacífica. Movilizar su ejército a la frontera con Colombia es sin duda una provocación a la que ha respondido con prudencia el presidente Duque. Por otro lado, en el campo multilateral se ha reunido el Consejo de la OEA para examinar si se reactiva o no el TIAR. Todos sabemos que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado el año 47, el Ecuador en la época de Correa denunció ese tratado el año 2014. De modo que el Ecuador no forma parte del TIA, si estoy bien informado sobre la materia. A pesar de ello, las palabras del embajador Játiva en el seno del Consejo de la OEA, que usted nos ha hecho escuchar hace un momento, Gonzalo, son correctas y deben marcar el rumbo de la política externa ecuatoriana. Apoyar todo esfuerzo para obtener una solución pacífica de la crisis de Venezuela, cosa que parece harto difícil, o de lo contrario, poner en práctica aquellos mecanismos de sanciones, de medidas coercitivas previstas por el tratado, aprobadas por el gobierno del señor Guaidó, cuyo representante ha hablado con claridad en la OEA, y de esa manera cooperar para que el continente latinoamericano deje de tener en su seno una simiente de discordia, de violencia, de atentados contra la paz y contra los derechos humanos, como acaba de demostrarlo la alta comisionada de derechos humanos, Bachelet, al presentar su segundo informe verbal en el seno del Consejo de los Derechos Humanos. ¿Y qué significará promover el derecho a la diáspora venezolana como conducta ecuatoriana? Mire, yo creo que el Ecuador está afrontando la gravísima crisis de la migración. Ese tema va a ser uno de los dos temas más graves del siglo XXI para la comunidad internacional. ¿Qué hacemos con tanto venezolano que sale para eludir la violencia interna y buscar mejores días para sus hijos que mueren de hambre y de enfermedad? No podemos cerrarles las puertas. Por otro lado, somos conscientes de la consecuencia que eso produce en el país, que tiene desempleo y que desempleo que aumenta con la llegada de venezolanos que buscan ocuparse en algo. Bien ha hecho el gobierno en tomar medidas que, sin romper los límites de la política humanitaria, pidan algún control. Y bien ha hecho en pensar en un corredor humanitario juntamente con Colombia y Perú, y bien ha hecho al decir que aceptará el ingreso de venezolanos siempre que tengan una visa de salida hacia otro país. Eso no va a resolver el problema, sin la menor duda, no va a resolver, pero va a aliviar en parte al menos la presión venezolana sobre las fronteras del Ecuador. Si no resuelve, ¿para qué practicar esa instancia, doctor Bonilla? A ver, lo que nosotros tenemos es una escalada política que se manifiesta en los últimos días, en las últimas semanas en la región. Tiene que ver con las maniobras militares que fueron llamadas en la frontera entre Colombia y Venezuela por parte del régimen venezolano. Esta es obviamente una respuesta política. El TIAR es un instrumento que ha estado dormido durante varias décadas, por llamarlo de alguna manera. ¿Le desacreditó el régimen de Correa? No, el TIAR no funcionó una vez que terminó la Guerra Fría, porque fue un dispositivo para la Guerra Fría. Intentaba tener una política de defensa común interamericana frente a presencias extrarregionales. Estaba dirigido... Un tratado coyuntural casi. Sí, dirigido hacia la Unión Soviética y duró y fue efectivo y hubo una serie de mecanismos, formación de oficialidad militar, en fin, durante la Guerra Fría. Luego de la Guerra Fría pierde vigencia y el primer país que denuncia el TIAR no es Ecuador ni un país izquierdista, es México en la presidencia de Vicente Fox. México denuncia el TIAR.
y lo mira como un instrumento que ya es obsoleto. Los países que después formaron parte de la ALBA también han denunciado el TIAR, de tal manera que y muchas islas del Caribe también han denunciado el TIAR. Entonces, es un instrumento en donde, claro, están los principales países latinoamericanos, todavía forman parte de él, tomando en cuenta que no está México, que es la segunda economía más importante, y que no es que México lo hizo por razones ideológicas, sino que México lo hizo en su momento con un gobierno de centro derecha porque consideraba que el instrumento es obsoleto. Ahora, el TIAR se activa como consecuencia de una situación militar nueva en la frontera entre Colombia y Venezuela. Parece ser una respuesta política en esa dirección. Tenemos también como un elemento de contexto adicional el hecho de que, de acuerdo a la Casa Blanca, estos son los informes de prensa que son públicos en estos momentos, la estrategia de seguridad de los Estados Unidos hacia Venezuela es una estrategia que no fue eficiente. Es una de las razones mencionadas por las cuales el presidente Trump cesó a su consejero Bolton, ¿sí? Entonces, Pero ¿para qué nos puede servir la asistencia recíproca? Es la asistencia recíproca de carácter militar. El TIAR es un instrumento de defensa. El TIAR no es un instrumento de cooperación económica, ni es un instrumento de comercio, ni de cooperación política. Es un instrumento de defensa. Al mover el TIAR se está haciendo, obviamente, una advertencia de carácter militar al gobierno de Maduro, del presidente Maduro. ¿Y ahí qué puede pasar? Mire, yo quiero... ¿Cuál es el objetivo? Yo rescato algunas de las palabras del ex canciller, de las cuales suscribo plenamente. Hay que hacer primero un recuento histórico de que esta no es la primera vez de que un régimen chavista, en este caso, quiere provocar. Recordemos cuando fue el primer impasse entre Chávez y el señor Uribe, cuando el señor Chávez movilizó comandos a la frontera, cuando el señor Castro había dicho que sonaban campanas de guerra en la región, y cuando finalmente el señor Juárez tuvo que pedir un concierto en el puente, le pidió al actual ministro que vaya a cantar, y Todos por la Paz, porque justamente se hablaban de estas campanas de guerra en la región. Hoy en día Maduro quiere volver a usar este discurso de la agresión externa, y eso como elemento conjunto de tratar de unificar un país que no lo existe como tal. Celebro también esta prudencia del lado colombiano, porque justamente lo que estarían dándole seguir a ese juego. Ahora, lo importante es terminar de entender esta idea de invocar un TIAR por parte de quién, por un presidente interino que es aceptado por más de 50 países de la comunidad internacional, como lo es el señor Guaidó. ¿Va a tener una repercusión seria o efectivamente es un discurso político lo que se está buscando? ¿Por qué efectivamente la política de seguridad de los Estados Unidos hacia Venezuela no ha logrado encajar justamente en una diferencia? Porque existen otros factores externos, y estos otros factores externos se llaman potencias que también están luchando por sus propios intereses, China y sobre todo Rusia, que no han permitido que efectivamente se pueda dar una salida abrupta del régimen madurista en este caso. Y mientras esto exista, está claro que, por un lado, una autorización por parte de Naciones Unidas jamás se va a dar, porque el Consejo de Seguridad tiene el poder de veto, recordemos, del G5, de quienes ganaron pues la Segunda Guerra Mundial, y claramente existiría un veto por parte de Rusia. Por lo tanto, hablar de una intervención por parte de Naciones Unidas, descartado. Una intervención unilateral por parte de los Estados Unidos también creo que es descartado, justamente haciendo eco de lo que ha sido nuestro pasado común, y este pasado común de cuando tuvimos dictaduras en los 80s, en los 90s, y salió, se ahorcó este principio de la no intervención en asuntos internos, y esto es lo que los latinoamericanos valorábamos por encima de todas las cosas. Pues bien, ahora tenemos un problema que nace a la interna, que estamos desesperados también por tratar de tener un cambio, pero esto se ve directamente chocado con este principio. Entonces ahí tenemos que terminar de entender que existe una obligación internacional de justamente tener que intervenir cuando expresamente se existe violaciones directas a los derechos humanos, y esto es algo que se está dando a diario y que precisamente la señora Bachelet lo ha recogido abiertamente, muy documentadamente en su informe. Ningún Estado lo va a hacer unilateralmente. Es seguir esperando a que sean los Estados Unidos, a que sean las potencias las que nos arreglen la vida, o estamos esperando a que los latinoamericanos podamos finalmente tener un objetivo en común. Es algo muy difícil, cuando hablábamos de que efectivamente México tiene una postura, Uruguay tiene una postura. ¿Pero se presta el tratado para que eso ocurra? Esa es una parte importante en la cual yo suscribo, que es absolutamente político.
Es absolutamente político en la medida en la que, si bien tenemos un presidente interino Pero es una reconocido, asistencia recíproca para la guerra. en materia militar, estoy muy de acuerdo, y por eso estoy muy de acuerdo en recordar cuáles fueron las bases históricas para su cometido. Ahora, yo lo que quiero terminar de dejar muy claro es que hoy día, para que pueda existir un uso de la fuerza en un país, tiene que existir una autorización por parte de Naciones Unidas, por parte de su Consejo de Seguridad. Y este Consejo de Seguridad está integrado por países que son 14, pero de estos hay 5 permanentes, y los 5 permanentes tienen poder de veto, entre los cuales, insisto, principalmente señalo a Rusia, que está claro que va a vetar cualquier intento. Por lo tanto, estaríamos hablando de una intervención no aparejada a un marco legal por parte del derecho internacional, y eso ya lo obstaculiza. Directamente una intervención unilateral por parte de los Estados Unidos, yo creo que eso sería un error que terminaría dándole mucha cabida a esta retórica que están hablando del antiimperio y todo lo demás, que es lo único que han vivido. Y por eso lo único que queda es lo que yo intento rescatar siempre: ¿qué está haciendo la región para entender, luego de todas estas décadas, que nuestras democracias puedan ser un poco más sólidas, fuertes, para tener una presión seria, fuerte y real en contra del régimen, no en contra de las personas que están desesperadas, que son finalmente quienes están pagando las consecuencias, y tener una hoja de ruta para el cambio? De lo contrario, estamos hablando de si es que el corredor humanitario sirvió o no sirvió, si es que podemos tener un control real o seguirán siendo los pasos irregulares. Lo que ya sabemos siempre es nuestra realidad latinoamericana. No estamos acatando a este cáncer que le mencionaba antes, que ya es una metástasis, y mientras los gobiernos no entiendan eso, seguimos con más paños de agua fría a un costo social cada vez más elevado. Estamos juntos para rechazar cualquier intento guerrerista. Da la impresión, le contestan los partidos unidos a través de el TIAR, aunque las cosas no estén en un molde más o menos actualizado, y que la situación sea de asistencia recíproca para la guerra. ¿Qué puede ser el paso más complicado que pueda dar la administración Maduro, ex canciller Ayala? Mire, la política de Venezuela, la política del señor Maduro, del dictador Maduro, tiene como objetivo el mantenerse en el poder. Él no va a dejar el poder voluntariamente. Todas las conversaciones que se han iniciado para tratar de aportar una solución a la crisis han fracasado totalmente. Porque, en definitiva, el problema de Venezuela ha dejado de ser inclusive un problema nacional del pueblo venezolano y se ha convertido en una especie de punto focal de la geopolítica mundial. Rusia y China saben perfectamente, sobre todo Putin, que si desaparece el izquierdismo beligerante en Venezuela, poco después la crisis se presentará en Cuba. Y obviamente América Latina se verá libre de las influencias del socialismo del siglo XXI. Y eso no le interesa a Rusia, al señor Putin, porque sería una modificación radical de sus afanes neoimperialistas. Ha logrado recuperar mucho de la influencia que tenía la Unión Soviética y que perdió Rusia al desintegrarse el Imperio Soviético. Ha logrado recuperar, y eso no quiere perder. En nuestro subcontinente, ¿no? En nuestra región. En la región latinoamericana. Claro. Por esa razón envió inclusive un par de advertencias a Venezuela. Envió 2 aviones con capacidad para transformar armas nucleares. Probablemente no iban armados esos aviones, pero en este tipo de aeronaves. Luego envió un barco y ha hecho conocer públicamente que no permitirá que a su aliado, el señor Maduro, se le saque del poder por la fuerza. Tiene ese planteamiento de base la Rusia de Putin. En consecuencia, la geopolítica mundial está ahora trabajando en el norte del continente sudamericano y eso complica enormemente las cosas. Pero yo personalmente considero que una solución militar en el caso de Venezuela es absolutamente improbable. Es improbable no solo porque el Consejo de Seguridad no dará curso al ejercicio de ese derecho previsto por la Carta de la ONU en el capítulo 7º, pero que debe ser ejercido con la aprobación del Consejo de Seguridad, aunque a veces se ha hecho fuera de esa aprobación. Recordemos la intervención en Libia o la Segunda Guerra en Irak. De modo que
es difícil que el Consejo actúe sobre la materia. La presión que significa la convocatoria del TIAR, que efectivamente fue un tratado para prevenir cualquier intervención extracontinental en el continente americano, es una presión política. Si se reúnen los países miembros del TIAR y producen un documento de rechazo frontal, como parece que está ocurriendo, se está ejerciendo una presión política sobre la situación venezolana en espera de que eso pueda producir algún resultado. Ojalá así fuera, porque lamentablemente, como tenemos en los Estados Unidos de América un presidente conocido por su intemperancia y su falta de reflexión para la adopción de decisiones, yo no eliminaría la nefasta posibilidad de una intervención unilateral. Colombia, doctor Bonilla, presume que también la Unión Soviética está de alguna manera comprometiendo su nombre y su acción política belicosa en nuestra región, en la parte central de nuestra, o en la parte norte o sur de nuestra región latinoamericana, precisamente porque tiene vastos intereses de carácter ideológico, de carácter político, y que quiere sumarse, digamos, a una situación de convocatoria para asistencia recíproca entre los países por una circunstancia de connotación internacional. Para eso es el TIAR, dice, y obviamente esa es la filosofía con la que nació el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca de nuestros países. Pero, ¿a eso estamos asistiendo o no? ¿O se trata de otro fenómeno coyuntural y más bien localizado en la frontera colombo-venezolana? A ver, no fue Colombia quien invocó al TIAR en la OEA, ¿no? Fueron los propios Estados Unidos. Colombia tiene muy buenas relaciones con Rusia, ¿sí? Rusia tiene un interés político, es geoestratégico en América Latina, y su interés geoestratégico a nivel global consiste básicamente en tratar de equilibrar la enorme presencia global que tiene los Estados Unidos, independientemente de la naturaleza de los olvide gobiernos. La enorme deuda de material guerrerista que tiene la nación venezolana en la Unión Soviética. Entonces, por eso el aparecimiento de esta confrontación de las dos grandes potencias. Es un problema de carácter político, geoestratégico, global, sí, pero no estamos en la época de la Guerra Fría. No estamos en la época de la Guerra Fría. Yo encuentro altamente improbable, sí, una presencia militar rusa. Ya no existe la Unión Soviética en América Latina y en Venezuela. Rusia es un proveedor, es el segundo proveedor después de los Estados Unidos más importantes de sistemas de armamento a nivel global. Y no solamente abastece a Venezuela, abastece a varios países latinoamericanos, y no solamente a los países de la ALBA, a varios países latinoamericanos que no son parte de la ALBA, porque el armamento ruso no es un armamento caro en comparación con otros proveedores de sistemas. Pero de la armamentos. deuda es inmensa en materia guerrerista. No es inmensa dada la dimensión de la economía venezolana, y en el supuesto de una confrontación militar, los sistemas de armamento venezolanos no tienen la capacidad de, por ejemplo, evitar una intervención estadounidense que es muy superior, e incluso colombiana, puesto que Colombia tiene el ejército más grande de América Latina, más grande incluso que el de Brasil, y mejor equipado de América Latina, mejor equipado incluso que el de Brasil. Entonces el escenario militar es un escenario final, que es un escenario que yo lo encuentro muy improbable, no es parte de lo que hasta ahora se ha visto, no es parte de las opciones inmediatas de los Estados Unidos, y aún en la misma convocatoria, al TIAR el día de ayer, por ejemplo, el gobierno chileno, que es un gobierno de centro derecha, explicó que apoya la convocatoria al TIAR, pero que se opone y se opondrá a cualquier salida con uso de la fuerza en Venezuela. Entonces, consenso en esa dirección
Pero un problema bélico entre Pero es que Colombia y Venezuela, un potencial problema bélico entre Sí. Colombia y Venezuela. Creo que con esta estamos todavía convocatoria en del un presidente Maduro. escenario político, ¿No Gonzalo. no cree usted No estamos... que la Unión Soviética defenderá la alta deuda que mantiene por armamento la nación venezolana no creo que Rusia de vaya las arcas rusas? No creo que Rusia vaya a participar militarmente en América Latina de ninguna manera en el futuro previsible. ¿Usted qué opina? Hay algunos elementos que creo que hay que tomarlos en consideración. El primero, que efectivamente a fecha 2019, el primer gasto en el mundo siguen siendo las armas. Eso es una realidad. Que el mundo se ha rearmado a raíz de la política de seguridad del presidente de los Estados Unidos es una realidad. Otra realidad es la asesoría directa en materia militar por parte de los rusos a Venezuela. Y no solo eso, sino que con qué estamos pagando, con recursos. Estos recursos que, como hemos visto la Amazonía, como hemos visto que Venezuela no es solo rica en petróleo, sino que en oro, por ejemplo, y como en el mercado negro en países como Rusia, en países como Ucrania o como en Arabia Saudita, se sabe que existen y se han ido los lingotes, las reservas venezolanas. Entonces, es un primer tema muy interesante el ver, el pensar en que en China o que Rusia pueda enviar soldados en caso de una confrontación, versus el que lo único que les interesa es acuñar sus intereses comerciales. Particularmente aquí regreso a ver a China, que lo que le interesa es, porque es uno de los principales benefactores en préstamos, en dinero y en infraestructura que se ha dado. La asistencia militar está claro por un objetivo geopolítico, es la rusa como tal. Y los aliados en la región, estamos a ver cómo termina la coyuntura 2019, porque hay elecciones en Bolivia, porque hay elecciones en la Argentina, porque hay que terminar de ver en qué acaba la política del señor Bolsonaro, si es que sigue siendo reactiva en torno al señor Maduro. Y lo que estábamos pasando, justamente lo que usted me preguntaba, Gonzalo, en la frontera hay un hecho muy importante, que es una frontera que está plagada de grupos que operan al margen de la ley. Entonces, que se puedan dar algún atentado, que se pueda dar justamente algún falso positivo, o que se pueda dar una mecha que pueda encender un conflicto aún mayor, eso es algo muy probable que sí tiene que ser Colombia, yo celebro la prudencia con la que ha actuado. Está claro que el señor Maduro lo que está buscando es esta provocación para poder justificar su existencia, y eso sería jugar a su ritmo. Y yo no me canso de decir que la respuesta tiene que ser global de parte de los países latinoamericanos. Esto no ha existido y esto sigue siendo una realidad lejana. Por lo tanto, lo que estamos es volviendo otra vez a épocas, a décadas pasadas, en donde estamos al vaivén de lo que digan las potencias, si es que sus intereses se confabulan para poder cambiar a un gobierno de turno. Algo que siempre lo rechazamos desde el comienzo, desde el retorno a la democracia luego de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que aquí tenemos probado un Estado fallido y tenemos probado también que existen violaciones flagrantes a los derechos humanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad internacional para actuar? Y sobre todo los países que, más allá de un discurso político, estamos viviendo y estamos sintiendo a diario las secuelas de lo que termina siendo un Estado fallido. Esa es la respuesta importante que tenemos que dar los ecuatorianos. El gobierno tiene que hablar en esos términos, más allá de solo hablar de una visa sin más. Claro. ¿Qué estamos haciendo para sumar a esta presión? Que eso es lo que está buscando justamente estos actuares. En los archivos internacionales, mi última molestia, ex canciller Ayala, debe de... ¿Ya cortó? Ah, qué pena. Yo lo que le iba a proponer es que nos haga una exhibición, seguramente de cifras de retorno que aspira la Unión Soviética cobrar de parte de Venezuela. Es que no nos olvidemos que no es solo dinero. Es una deuda gigantesca la que se mantiene, que la plata que ha invertido especialmente en material armamentista, la Unión Soviética en la nación venezolana dicen que alcanza cifras inconmensurables que están naturalmente convalidadas por la producción petrolera muy, muy bien diseñada como parte de los retornos que tienen que aparecer. Y eso no va a perder la Unión Soviética por nada del mundo. Entonces la protección la tiene con esa voluminosa deuda, la tiene Venezuela comprada desde el régimen Maduro
a los soviéticos. El principal benefactor es China, cuando estamos hablando de términos económicos. Si bien existe una realidad económica, yo creo que el interés, en este caso ruso, es el poder tener una presencia frontal en uno de los países más ricos en toda la región, que no sea simplemente la isla de Cuba, perdón. Entonces, esta idea en la que no se puede dar una respuesta, porque justamente el señor Putin así no lo dispone, le pone en la palestra internacional como uno de los jugadores en concierto internacional de los más importantes. Y esto es una carta para poder jugar justamente en otros conflictos internacionales que existen en el mundo. No nos olvidemos que actualmente Rusia tiene muchas sanciones por parte de la Unión Europea, por ejemplo, luego de su anexión de lo que pasó en el estrecho, pues en Crimea. Entonces, todos estos vemos como el mundo globalizado se confabulan en estos problemas geopolíticos, y en Venezuela puntualmente están jugando muchos hechos en común. Existe efectivamente un problema económico serio. Yo creo que aquí los intereses económicos nos llegan al hecho del interés geopolítico que puede existir en la zona. Está claro que en mi criterio, más allá de esperar al vaivén de lo que digan las potencias, lo que se tiene que dar es una respuesta consensuada por parte de los gobiernos de la región. UNASUR ya fracasó en este intento, y por eso nosotros tenemos a diario el poder constatar cómo muchos cientos de millones de dólares de los contribuyentes se fueron al tacho, justamente por tratar de, cuando se sobreideologizó a un proceso de integración. Tenemos un problema serio, tenemos un problema real, y es un problema mundial, ¿no? Lo que estamos esperando es que, más allá, estimado Gonzalo, de ver qué es lo que pueda decir la Unión Europea, qué es lo que puede decir China, Rusia o los Estados Unidos en su política de turno, qué estamos haciendo los vecinos, y si ojalá finalmente como región podemos resolver nuestros propios problemas. ¿Tiene mucho dinero de retorno la China en Venezuela, doctor Adrián Bonilla, que usted conozca? Bueno, la China es un país acreedor de Venezuela. Correcto. Y que tiene muchas inversiones en Venezuela, y entonces, al igual que lo que ocurre con otros países exportadores de bienes primarios minerales, lo que ha hecho la China, entre otras estrategias, es comprar petróleo por anticipado. Es definitivamente, en términos financieros, es la principal fuente financiera de Venezuela, pero no olvidemos que la China es el segundo socio comercial más importante, no solo de Venezuela, sino de América Latina. En Venezuela, todavía los Estados Unidos siguen siendo el primer socio comercial, porque los Estados Unidos son abastecidos por petróleo venezolano. El segundo socio comercial es China. Sin embargo, China, al igual que en el resto de América Latina, en las últimas 2 décadas ha invertido en forma proporcional mucho más que lo que ha invertido los Estados Unidos. Y el gobierno chino, al igual que el gobierno ruso, son gobiernos que han sido explícitos en el sentido de que no están de acuerdo con la posibilidad de la salida del régimen del presidente Maduro mediante actos de fuerza. Yo encuentro que es muy difícil, ¿sí?, que una opción militar pueda darse en las próximas semanas o en los próximos meses, en el caso venezolano. Y encuentro que si se diera después, es un escenario absolutamente negativo, absolutamente inconveniente, que va a arrojar mucha más inestabilidad de la que existe ya ahora en la región. Y si nosotros estamos hablando de un escenario militar en Venezuela y tenemos problemas con la migración venezolana ahora que no hay un escenario militar, imaginémonos, por ejemplo, lo que podría pasar. Democracia y EXA, buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tu Mastercard te da más que el efectivo en Movistar. Recibe menos 20% en los equipos